Buenas noches, amados hermanos. Hoy vamos a hablar del tema de la fe y las obras. La verdad es que muchas veces hemos oído acerca de las obras, pero no tenemos la idea clara de a qué se refiere la Biblia, porque a veces asignamos las obras a ciertas personas que se dedican al ámbito eclesiástico, pero la verdad es que Dios quiere que todos nosotros hagamos obras. Yo espero esta noche que su perspectiva acerca de las obras y la fe cambie. Muy bien, el tema es la fe y las obras. Las obras no sustituyen a la fe ni la fe a las obras. Vamos a basarnos en el versículo que está en el libro de Santiago. Santiago habló ampliamente acerca de esto desde el capítulo 2, pero vamos a leer el versículo de Santiago 3:17. Después vamos a leer otro pedazo en el capítulo 2. Dice el versículo central que vamos a desarrollar esta noche: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de fe ni hipocresía, dice Santiago 3:17. O sea que aquí nos habla de varias cosas. Nos habla de la sabiduría, nos habla de ser amables, benignos, de tener misericordia, pero también nos habla de tener fruto. Y nos dice que la sabiduría también es pacífica y sin hipocresías. Hablemos un poquito de lo que decía Santiago acerca de la fe sin obras es muerta. Quiero que abran su Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Yo lo voy a leer porque sobre eso vamos a tratar esta noche y me gustaría que usted también lo tuviera en su texto. Y dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien. La epístola de Santiago trata de los aspectos más prácticos de la conducta cristiana. Nos dice cómo actúa la fe en la vida cotidiana y eso es para todos nosotros. Explica cómo ser hacedores de la palabra. En los 108 versículos de la epístola de Santiago
hay referencia y alusiones a 22 libros del Antiguo Testamento y 15 alusiones a las enseñanzas de Cristo conforme se hallan en el Sermón del Monte. Ustedes saben que Cristo en el Sermón del Monte, una de las cosas que nos habló era de lo que le agradaba a Dios y los rasgos del carácter y las virtudes que agradaban a Dios. Jesús le habló a las multitudes, le habló a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, les habló a los misericordiosos, les habló a los de corazón puro, les habló a los pacificadores, también a los perseguidos. Pero una de las cosas que Dios nos habló también era que teníamos que ser sal. Y la sal sirve para salar, para dar sabor. También nos dijo que debíamos ser luz. Nos habló también que debíamos de cumplir con la ley. Habló acerca de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de la venganza, de los enemigos, de los necesitados, de la oración, del ayuno, de los tesoros en el cielo, de la afán y la ansiedad. Qué de moda ese tema hoy, ¿verdad? El afán y la ansiedad. Sobre el juzgar a los demás, el camino estrecho, el camino ancho, el árbol que da frutos y los dos cimientos que corresponden al hombre prudente y al hombre insensato. Todo eso marca el sermón del monte. Conductas que el Señor quería que nosotros tuviéramos y formas y estilos de vida que Dios quiere para nuestras vidas. Y entre los temas claves encontramos la fe y las obras en Santiago. Y lo podemos ver desde lo que acabamos de leer, desde el versículo 14 al 26. Y está muy claro el tema. Y este tema nos compete esta noche, así que vamos a hablar un poquito de ello. Así que la salvación del Evangelio significa más que perdón, significa también una vida transformada. Y esta transformación, ¿cómo podemos verla? Pues por medio del estilo de vida que nosotros tengamos. Nuestra fe y nuestras buenas obras se van a ver cómo nosotros caminamos, que es lo que leímos hace un momento. Bueno, y lo interesante es que dice al final en el versículo 26, de manera que si así como un cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así también una fe que no tiene hechos está muerta, dice. ¿Podrá una fe improductiva, muerta, salvar a una persona? Santiago no está diciendo que seamos salvos por obras, sino que una fe que no produce buenas obras es una fe muerta. Tanto Pablo como Santiago definen la fe como una confianza en Cristo, una fe viva y una fe productiva. La fe genuina no puede estar muerta a la moralidad ni estéril a las obras. Una fe sin obras no vale para nada. La justificación de la fe de Abraham quedó demostrada en el acto culminante de obediencia del patriarca cuando ofreció a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, lo más preciado que él tenía. Dios se lo pidió y él se lo iba a dar. Con este acto demostró a Abraham la realidad genuina de su fe. Hermanos, a veces leemos estas escrituras y leemos estas historias en la Biblia, pero nunca nos pasamos al lado de Abraham. ¿Cómo debe haber sentido Abraham que Dios le pidiera a su propio hijo? Sin embargo, él tuvo una fe tan genuina en el Señor que lo demostró que no le reservaba a su hijo. Una fe improductiva no puede salvar porque no es una fe genuina. Fe y obras pueden compararse con un cupón. Imagínese un billete, un ticket para el cielo, impreso en dos mitades.
La parte del cupón perteneciente a las obras no sirve, no es buena para el viaje al cielo, pero la parte que corresponde a la fe no es válida si se la arranca, si se le arranca de perdón, ya me hice bolas, se lo vuelvo a decir, pero la parte que corresponde a la fe no es válida si se le arranca de la que pertenece a las obras. ¿Por qué? Porque la fe y las obras van juntas. Ahorita lo vamos a entender un poquito más. ¿Y qué decimos de Rahab? Era gentil, era una mujer pagana, era una prostituta, pero creyó que Dios había dado a Canaán a los israelitas y actuó sobre la base de esa fe al enviar a los espías por otro lado del camino para que no fueran atacados. Si leemos Josué 2:9, dice, sé que Jehová, esto lo dijo Rahab, la mujer pagana, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Que Rahab, siendo una mujer gentil, no era israelita, una mujer pagana, no vivía una vida moral adecuada. Pero ¿saben qué? El temor a Jehová estaba en su corazón y había oído todo lo que había hecho el Dios de los israelitas y sobrevino temor sobre ella. Entonces, ¿qué pasa con las buenas obras? ¿Acaso no ocupan un lugar en la vida cristiana? Aunque la salvación de Dios es completamente por gracia, incluida la fe que salva, la cual no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, del 8 al 9. Fíjense ustedes que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo un rey, siendo un siervo, siendo un hombre y siendo Dios mismo, Él vino a hacer obras a la tierra, con más razón nosotros tenemos que hacerlo. Hay testimonio a través de la escritura que Jesús hizo milagros, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, hizo resucitar a los muertos y en su soberanía hizo actos como caminar sobre el mar, sobre decir que le abrieran la boca a un pez y sacara de ahí el pago de los impuestos. Maldijo la higuera y se secó. Esas cosas las hizo Jesús. Jesús hizo buenas obras, convirtió el agua en vino, produjo una pesca milagrosa, calmó la tempestad, hizo alimentación para miles de personas, para 5,000 hombres, restauró la oreja de Malco. Así es que Jesús hizo bastantes cosas que nos demuestra que Él hizo obras cuando vino y se dedicó a eso. Pablo continúa su argumento con una afirmación sobre las obras, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios 2:10. Así que las buenas obras siguen a la fe salvadora. ¿Cuántos de ustedes tienen una fe salvadora? La salvación no se gana por medio de las obras, sino que las buenas obras vienen a ser el fruto de esa fe salvadora en Cristo Jesús. La fe y las obras no son enemigas, sino que siempre van juntas. Ambas son parte de la gracia de Dios en nuestra vida y nunca se contradice en los verdaderos creyentes. ¿Qué son estas obras? Todo aquello que hacemos, hablamos, todo lo que producimos con palabras y acciones, esas son las obras.
son definidas como nuestras obras. La figura más clara en la palabra de Dios para tales obras son los frutos. Por sus frutos os conoceréis. Somos árboles que producimos frutos. Si yo tengo en mi jardín un árbol de aguacates, pero si nunca da aguacates, nunca va a ser un árbol de aguacates, porque solo tengo el palo, pero no produce frutos. Nosotros somos árboles que producimos frutos y tenemos la capacidad de hacer buenas obras. Y si no producimos buenos frutos, entonces vamos a producir malos frutos, malas obras, dice Mateo 7:17. Pablo, al saludar a los tesalonicenses, les dijo que no cesaba de recordar la obra de la fe que ellos tenían. En Primera de Tesalonicenses 1:3. Cuando alguien cree en Jesucristo, se vuelve trabajador arduo del reino de Dios. Si existe una fe verdadera, encontraremos obras ahí. La salvación conduce al servicio. Eso es el trabajo cristiano gobernado y energizado por la fe. En los ministerios, en las iglesias, hay mucho trabajo que hacer. Y esa salvación conduce a un servicio en un ministerio. Calvino decía que la poderosa energía del Espíritu Santo producía en el creyente el nuevo nacimiento y como resultado la capacidad de obrar en Cristo Jesús. Uno de ellos puede ser la evangelización en diversas partes del mundo. Mire, amados hermanos, no necesitamos un púlpito para predicar, no necesitamos un púlpito para hablarles a otros de esa fe salvadora. Solo necesitamos tener el Espíritu de Dios y abrir nuestra boca para contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Más adelante dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras son evidencia de una fe genuina, que la fe atestigua por las obras. No existe fe que no trabaje, hermanos. No existe fe que no produzca. Donde no hay frutos, no hay fe. Así es de claro. Veamos algunos ejemplos de buenas obras. Todos los hombres de Dios en la Biblia fueron hombres que vivieron por la fe y que esta misma fe los condujo a una vida de obediencia a Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios espera de usted y de mí? Obediencia. Ellos tuvieron buenas obras. La fe de ellos los condujo a una vida fructífera. Para el autor del libro de los Hebreos debe haber sido muy difícil seleccionar aquellos personajes que vemos en el capítulo 11. Vemos a Abel, vemos a Enoc, miramos a Noé, vemos a Sara, a Abraham, vemos a Isaac, a Jacob, a Esaú, a José, a Moisés, a Rahab, a Gedeón, a Daniel, a Sansón y a David. Ellos están en el Museo de la Fama de Hebreos 11. Los hombres y mujeres descritos ahí son considerados en la historia de la iglesia como héroes de la fe, personas que vivieron una vida llena de grandes hechos. Todo esto como consecuencia de su confianza en Dios. Moisés dijo, vamos a poner el caso de Moisés, la fe lo llevó a rehusar ser considerado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar en los deleites. ¿Se imagina usted a Moisés? Moisés era príncipe, era hijo del faraón, pero renunció a esos placeres o a esos deleites temporales del pecado
y prefirió renunció a esos placeres de Egipto por la fe y sufrió con el pueblo de Dios, porque sus ojos estaban puestos en el galardón de Dios. ¿Dónde están puestos tus ojos esta noche? ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Tienes puestos tus ojos en Jesucristo? ¿Tienes ojos para el Señor esta noche? En la historia de la iglesia hay un hombre que me llamó mucho la atención. Se llama Anthony Norris Groves. Él nació en 1795-1853. Era un joven rico que decidió donar toda su herencia a la obra misionera. Renunció a su trabajo lucrativo, él era un odontólogo en ese tiempo, para ser misionero. Él fue un misionero que trabajó sin ningún apoyo financiero. Paremos ahí un momentito. No es lo mismo que usted trabaje en un ministerio, trabaje en una obra o haga algo para el Señor, contando con los recursos económicos, a ser una persona que trabaja sin ningún apoyo financiero dependiendo de Dios. Nosotros a eso le llamamos vivir por fe. Él dependía totalmente de que Dios podría suplir sus necesidades por medio de la oración. Grove fue llamado el padre de las misiones de la fe. Él renunció a todo, él lanzó la primera misión protestante a los musulmanes de lengua árabe y se estableció en Bagdad, más tarde en el sur de la India. Predicó el Evangelio, estableció iglesias y produjo diferentes escritos y influyó en hombres como George Mueller, Dar, Bellet, Van Zink y Watchman Nee. Otro ejemplo es el cuñado de Groves, el cuñado de Anthony Norris Groves. Es conocido como George Mueller, que es llamado el apóstol de la fe. Por la fe, George Mueller levantó orfanatos, alimentó a millares de huérfanos, predicó a millones de oyentes alrededor del mundo y ganó multitud de almas para Cristo. ¿Sabe cómo se expresó Charles Spurgeon de este apóstol de la fe? Dice que Spurgeon era contemporáneo de Mueller y dijo lo siguiente en uno de sus sermones. La gente dice que el señor Mueller de Bristol es entusiasta porque reúne 700 niños y cree que Dios dará la provisión para ellos, aunque no haya nada en la bolsa. A menudo, él cree que la provisión vendrá. Mis queridos hermanos, dijo Spurgeon, él no es entusiasta, él solo hace lo que debería ser la acción común de cada cristiano. No actúa conforme el sentido común, sino que conforme algo más elevado que el sentido común, la fe poco común. Eso fue lo que dijo Charles Spurgeon cuando se refirió a Mueller. Cada necesidad que tenía Mueller era colocada delante de Dios. Cierto día por la noche, Mueller le dijo a un compañero que no había nada para que comieran los niños al otro día en la mañana. Yo no sé si usted se imagina eso o si usted ha pasado por eso. Pero imagínese usted teniendo hijitos en casa y que usted le tenga que decir, mañana no tenemos alimento, no hay frijolitos, no hay huevitos, no hay cornflakes, no tenemos nada. Se nos acabó todo. Eso duele. Uno prefiere quedarse sin comer uno que dejar de comer a sus hijos. Y él no tenía nada para darles al siguiente día. Y pidió nada más que orasen por provisión. Muchas veces oraba al Señor y le decía, Señor, tus niños no tienen nada para comer. Él no se atribuía la obra a sí mismo, sino le decía al Señor, Señor, tus niños no tienen nada para comer, sin saber cómo al día mañana sería, qué iba a pasar. Pero sin embargo, al día siguiente,
habían enviado los suficientes alimentos para los 2000 niños por un mes. Él recibía la provisión del cielo. El Señor despertaba a las personas por las noches y les mandaba enviar alimento para los niños. Episodios como estos ocurrieron durante la vida de Müller. Él escribió 50.000 oraciones oídas. ¿Se imagina usted? ¿Cuánto tiempo dedica usted a la oración? Mire que este hombre puso 50.000 oraciones oídas. ¿Está dedicando tiempo usted a la oración o usted necesita cosas pero no dobla sus rodillas? En él están escritas varias experiencias de fe en Dios que proporcionaron una vida de buenas obras. Él decía que él cerraba la puerta de su cuarto para orar y meditar sobre las escrituras. Pero mire algo que me llamó mucho la atención al saber de esta bibliografía. Dice que él aprendía en pocas horas más de todo lo que había aprendido antes durante varios meses cuando él se reunía a solas a orar con Dios. ¿Y sabe qué? Esa era la verdadera fuerza de George Mueller, la oración. Él buscaba al Señor en oración y leía su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra es el lenguaje de Dios, es la forma en que Dios habla. Trabajaba con todas sus fuerzas, porque miren, hermanos, nosotros tenemos un dicho que es feíto, pero es cierto. A Dios orando y con el mazo dando. Él oraba, pero confiaba, pero él no se atenía que las cosas iban a venir. Solo también trabajaba, seguía trabajando con todas sus fuerzas y la bendición llegaba. O sea, él trabajaba, pero era también un hombre diligente. Tenía paciencia y tenía perseverancia en lo que hacía todos los días de su vida. Yo no sé si usted se imagina lo que es tener un orfanato de niños. Yo sí me lo imagino. Me encanta trabajar con niños, pero sé el trabajo que eso requiere. Nosotros vamos una vez por mes nada más a una obra misionera y solo llevamos un tiempo de comida, una refacción. Y yo sé lo que gasto en eso. ¿Se da cuenta usted? 3 tiempos de comida, ropa, eh, tener medicina, agua, luz, todo lo que se necesita, chamarritas para los niños. Santo Dios. Y este hombre tenía cantidad de niños huérfanos en su orfanato. Bueno, regresemos a Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Veamos un poquito qué es la sabiduría, y porque hay dos sabidurías, le cuento. Hay una sabiduría verdadera y hay una sabiduría falsa. Bueno, veamos un poco de la sabiduría verdadera. Para vivir de manera sabia y agradable a Dios, necesitamos saber cuál es la verdadera sabiduría, ya que muchas veces es equivocadamente interpretada. La mayoría de personas en el mundo, políticos, predicadores, maestros, profesionales, ajustan la sabiduría para dar a entender lo que quieren. Pero ¿cuál es la sabiduría? ¿Qué habla la Biblia acerca de la sabiduría? Que es de lo alto y que permite que podamos vivir en amor, en gozo y en paz. Dice que quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere al hombre sabio y entendido. También se refiere a la sabiduría falsa y a la sabiduría verdadera. ¿Qué significa ser sabio? Tener sabiduría, tener mansedumbre. Bueno, el término sofos se refiere al conocimiento y se refiere al experto, al que es especializado, al científico, al conocedor. Quiere decir que usted debe conocer las escrituras.
Algunos de los maestros a los que Santiago les escribió no entendieron el significado del conocimiento y la sabiduría verdadera. Algunos de ellos actuaban de un modo muy insensato, características que tiene una persona que posee sabiduría. Veamos algunas. Bueno, una buena conducta y un buen comportamiento tiene una persona que tiene sabiduría. Ujú. Es decir, sabe cómo comportarse. La sabiduría y el conocimiento tienen que ver cómo se comporta una persona. No solo es conocer datos y ser un erudito. Una persona debe tomar los datos y aplicarlos. Paremos un ratito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted abre su Biblia y lee aquí, por ejemplo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Yo debo aplicarlo a mi vida. Y para que Él me enseñe, tengo que estudiarlos. Esto aplica para cualquier campo o profesión. Si quiere usted ser bueno en las ventas, tiene que estudiar todas esas técnicas de ventas. Tiene que saber cómo dirigirse a las personas. Pero tiene que dedicarle tiempo a eso. Pero es fundamental en el campo de la enseñanza bíblica que usted en su vida debe predicar con el ejemplo. Cuando nosotros hablamos de una buena conducta y un buen comportamiento, hablamos de una moralidad, hablamos de pureza, hablamos de rectitud, hablamos de justicia, hablamos de ayuda, hablamos de aliento, de fuerza, de edificación, hablamos de salvación, hablamos de liberación, de esperanza y vida. Y a medida que practica y enseña estas lecciones de vida, mostrará una buena conducta y un buen comportamiento. ¿Qué otro rasgo tiene la sabiduría? Tener rasgos de mansedumbre. La persona que es sabia es conocedora y mostrará mansedumbre. Esta palabra sí es cuesta, hermanos. No es algo que sea fácil ser mansedumbre. Una persona mansa es una persona, no es mensa, es mansa la palabra y quiere decir enseñable, moldeable. La palabra mansedumbre en general quiere decir delicado, tierno, humilde, suave, considerado, pero con fuerza. La mansedumbre tiene la fuerza para controlar y disciplinar y lo hace en el momento justo. Veamos un poquito más de la mansedumbre, porque Dios nos habla más de la mansedumbre. La mansedumbre implica un estado de ánimo humilde. La mansedumbre implica un estado de ánimo fuerte. La mansedumbre implica un autocontrol fuerte. ¿A qué se refiere con un estado de ánimo humilde? Pero esto no quiere decir que sea débil o que sea cobarde y servil. Relacionarse con los pobres y los humildes de esta tierra no le causa molestia. Eso quiere decir mansedumbre de ánimo humilde. Que usted se porte igual con el que tiene que con el que no tiene y que se acerque de la misma forma y les trate con respeto. Desea ser amigos de todos y los ayuda a todos como les sea posible. Cuando dice mansedumbre, implica un estado de ánimo fuerte, ¿a qué se refiere? Bueno, los problemas no le pasan desapercibidos y quiere que se haga el bien y la justicia. La mente débil ignora y descuida el mal y lo mal hecho, el maltrato y el sufrimiento. Pero aquí no estamos hablando de una mente débiles, estamos hablando de una mansedumbre con un ánimo fuerte que resuelve problemas. La mansedumbre también implica un autocontrol fuerte. Sabe controlar su espíritu y su mente. Controla los deseos de la carne. Usted sabe que hay muchos deseos de la carne que están listados en el libro de Gálatas. Es bueno que de vez en cuando nosotros los leamos
y veamos en cuáles frutos o de esos deseos de la carne estamos cayendo para que lo llevemos en oración y renunciemos a ellos. No deja espacio para el mal humor y la represalia. La persona humilde muere a sí mismo para lo que su carne quiere hacer y hace lo correcto. Mire todo lo que implica la sabiduría. Mire cómo es. Adquiere conocimiento, es conocedor, tiene una buena conducta, tiene un buen comportamiento, tiene rasgos de toda la mansedumbre, en humildad, en fuerza y en autocontrol. Pero hay dos tipos de sabiduría, como le decía, y la sabiduría falsa es aquella que despierta envidia, ambición egoísta, orgullo e inconsistencia. Su fuerte no proviene de Dios, sino de sus propias fuerzas, de lo terrenal, de lo sensual, de lo diabólico. Sus afectos son la confusión y las obras malignas. Busca una posición forzada. Quiere estar en la primera línea a la fuerza, aunque no le corresponda. Confía más en sus habilidades que en su dependencia de Dios. Es autosuficiente, pero con una autosuficiencia impuesta. Anhela el reconocimiento, le gustan los aplausos a la sabiduría falsa, le gusta ser reconocida, le gusta estar en una posición reconocida de liderazgo, busca la atención de los demás. ¿Y saben qué? La gente que usa la sabiduría falsa hiere con sus palabras. Despierta envidia, celos amargos, provoca división, guarda resentimiento. Por eso es que es una sabiduría falsa y es una sabiduría diabólica. Mateo 20, 11, 12 dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Jesús tenía, o el hombre que estaba trabajando aquí en esta parábola, tenía el derecho de hacer con su dinero lo que quisiera y pagar como él quisiera, indistintamente a qué horas hubieran entrado. Él había hecho un trato con ellos, pero hay gente que tiene esa sabiduría falsa y empieza a murmurar y a buscar pleito. Muy bien, la sabiduría falsa y la enseñanza es equivocada de la sabiduría falsa y despierta un espíritu de conflicto en el corazón. Quiere ir a la delantera, ser reconocido, admitido y honrado. Sin embargo, la sabiduría verdadera no es así. Su fuente proviene de Dios. Es pura, tiene un fruto de justicia. Miremos tres elementos significativos que tiene la sabiduría verdadera. Bueno, se plantea claramente así. La sabiduría es verdadera porque viene de Dios, pero también es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, llena de frutos, sin parcialidad, sin hipocresía. Desmenucemos un poquito esto. Todavía tengo unos minutos. Es pura. Viene del griego agne, sin profanación, separada de la impureza, limpia, dice Mateo 5:8. Es pacífica, viene del griego eirenike, hace todo cuanto puede para mantener la paz y para crear la paz. Romanos 12:8. Es amable, epieikes, amabilidad, tolerancia, razonable, considerado, cortés, paciente, suave. Es benigna, viene del griego eupeites. La palabra quiere decir razonable, dispuesta a escuchar, a razonar,
y a apelar, dispuesta a cambiar cuando se equivoca. Llena de misericordia, viene del griego eleus, quiere decir tener sentimientos de piedad, de compasión, de afecto y de bondad. Llena de frutos. La- eh, viene del griego carpón, agatón, extiende su mano y ayuda a los que encuentren problemas. Ayuda a aquel al que sufre, al confinado, al prisionero, a la viuda, al huérfano, al padre soltero, al hijo del padre soltero, al apenado, al pobre, al necesitado, al desamparado, al hambriento, al pecador, al que recae, al perdido y al perverso. Sin parcialidad viene del griego adiacritos, es imparcial, no muestra parcialidad ni favoritismos con nadie. Es íntegro en sus convicciones y juicios y conoce la verdad exactamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser así? Sin hipocresía. Viene del griego anupócritos, libre de insinceridad, hipocresía, dramatizaciones y enmascaramientos. No trata de engañar a las personas, no enseña una cosa y hace otra. Bueno, también el efecto de la sabiduría verdadera es el fruto de la justicia, una vida y un mundo de justicia. La justicia se logra al hacer la paz, viviendo como se debe y tratando a los hombres y a Dios de la manera correcta. Vamos a ver algunas conclusiones esta noche para ir terminando y les vuelvo a leer el versículo que originalmente estamos estudiando, que es Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, que es lo que acabamos de ver, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ¿en qué vamos a basar nuestras conclusiones esta noche? Bueno, al final, ¿qué es la fe y las obras? ¿Cómo debe ser la fe y las obras? Porque nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo acerca de la fe y las obras en este libro de Santiago. Bueno, las buenas obras son necesarias para demostrar la sinceridad de nuestra fe. De otro modo, no será más ventajosa que la fe de los demonios. Mire qué duro esto. Usted sabe que los demonios creen y tiemblan. Así es que nosotros tenemos que demostrar con sinceridad nuestra fe. No hay manera de mostrar que creemos realmente en Cristo si no somos diligentes en buenas obras. Y obras por motivo del Evangelio y para propósitos del Evangelio, porque estamos hablando de nuestra vida espiritual y estamos hablando de la Biblia y la palabra de Dios. Así es que si creemos realmente en Cristo, debemos ser diligentes en buenas obras que glorifiquen a Dios. Todo lo que hacemos por fe realmente bueno debe ser bueno porque se hace en obediencia a Dios. Vivir para Dios es consecuencia de la fe que justifica y nos salva. Y todo lo que hacemos es para Él, por Él y para Él. La fe es la raíz y las buenas obras son los frutos. Y nosotros debemos de ocuparnos de tener ambas cosas. La fe es la raíz y las buenas obras son los frutos. No hay estado intermedio. Cada uno debe vivir como amigo de Dios y si no es amigo de Dios, se convierte en un enemigo de Dios. O tenemos la sabiduría verdadera o tenemos la sabiduría falsa. Otra conclusión es que la fe obra en amor.
se demuestra en amor a Dios y en amor a nuestro prójimo. No basta con permanecer en la fe del Evangelio. Debemos de abundar en obras de fe. Debemos desear que nuestras obras sean mejores cada día. Amados hermanos, esto es lo que Dios quiere enseñarnos esta noche.